creo que acá ya se me va a oír mejor. Entonces, buenas noches, iniciamos transmisión. Vamos con este especial de Capitán Tsubasa de 45 años. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar en general de lo que es Capitán Tsubasa, en general de lo que ha producido Capitán Tsubasa. Y pues si nos alcanza el tiempo, ¿por qué no? Está echarle matemáticas a algunas de las cosas de Capitán Tsubasa. Digamos, anime, manga, que, digamos, nos ha atraído lo suficiente como para que estemos pegados aún, a pesar de los años, donde ya hemos visto 4 versiones diferentes, donde hemos visto películas raras, fuera del canon, hay que decir, donde hemos visto variedad de videojuegos, desde, digamos, los de antaño, por parte de Tecmo, hasta los juegos, digamos, clásicos, y creo que el que más nos llama a todos, Capitán Tsubasa Dream Team. Entonces vamos a mirar un poquito todo lo que ha correspondido a Capitán Tsubasa durante estos 45 años. Hay que decir que tal vez no es el mejor manga, porque pues sabemos que hay mangas de mayor nivel de, digamos, tienen mayor complejidad de guión, tienen más, un guión más atractivo. Tampoco es que se diga que Yoichi Takahashi sea el gran artista, pues todos sabemos los descaches que él tiene digamos, con ciertas proporciones. Pero hay que decir que sí es uno de esos animes que sigue atrayendo, o de esos mangas que sigue teniendo el cariño suficiente del público para que se haya adaptado ya a 4 generaciones o a 4 décadas suficientes. Y lo podemos considerar de pronto el Spokon más importante que existe. Yo sé que de pronto aparecerá una que otra persona que dirá, no, Slandong es más importante que Capitán Tsubasa, o es mejor que Capitán Tsubasa, o el príncipe del tenis o algo así. Hay que decir que, digamos, para los que son fanáticos de esas series, infortunadamente para ellos no. Podrá ser que pueda tener artísticamente un mejor apartado de Slandong y el príncipe del tenis que Capitán Tsubasa. Puede ser que en historia algunos les convenza más, pero a nivel de popularidad no la tienen. Y eso es fácil de mirar con una cosa. Vayan ustedes a la calle y pregunten a, digamos, a 100 personas, ¿sí? Que no tienen que ser necesariamente otakus o seguidores de anime, y pregúntenle a 100 personas cuántos conocen los supercampeones. Y les aseguro que de las 100 personas, más de 70 le pueden decir que por lo menos los han oído. Conceptos como el tiro del tigre, el tiro con efecto, los hermanos, digamos, como lo decían acá en Latinoamérica, los hermanos Corioto, y esos son mucho más conocidos de que si uno le pregunta a 100 personas que no tengan que ver del medio con Slandong o con el príncipe del tenis, no van a saber qué es. Tanto que esas series hay que decir que ya es un mercado muy específico y un público muy específico para que lo reconozcan, a diferencia de como tal los supercampeones o Capitán Tsubasa, que sí tiene mucho más, digamos, mucho más público. Y hay que decir una cosa, y hay que ser sinceros, su peso es tanto que ha justificado lo que yo les digo, 4 adaptaciones diferentes. Otras series mueren con una sola adaptación, por así decirlo. También hay que decir que, digamos, a nivel de Spokon de fútbol, decir que es el mejor, pues eso ya va en gustos. Si lo comparamos con Aoi, si lo comparamos con Blue Lock, si lo comparamos incluso con Fiebre de Fútbol, que eso es, bueno, pseudo anime, esto es todo raro ahí. Ahí ya viene el gusto, pero que sigue siendo el más importante, lo sigue siendo. Tanto así que casi todas las series de fútbol en alguna parte referencian a los supercampeones. Evidencia de eso es, digamos, Blue Lock. Blue Lock tiene más allá, mucha gente considera que Blue Lock es la antítesis de supercampeones, pero si ustedes se dan cuenta, Blue Lock es más un tributo a supercampeones. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver en Blue Lock personajes como los hermanos Wanima, que son una vil copia de los Tachibana. Vamos a ver, digamos, no los vamos a ir con lo de los nombres, y es, digamos, están los Wanima, que son casi la copia de los Tachibana. Nos vamos a topar con el as de cristal, por así decirlo, como lo es Chihiri,
que es pues se podría tener una referencia a Mizuhi. Se podría tener también una cosa con respecto a, digamos, al hecho, hasta fragmentos de la historia. Recordemos que un fragmento importante de Capitán Tsubasa es cuando Ichizaki, pues Bruce, mete un autogol. Entonces, ese fragmento lo adaptó Blue Lock, solo que el autogol fue totalmente aposta. Eh, tenemos... ¿Qué más tenemos que pueda hacer una referencia así uno del otro? Baru, una referencia a Hyuga hasta no más poder. El hecho de las palabras de el balón no es mi amigo sino mi esclavo. Cosas así. Son referencias, no es una antítesis, es una referencia. Y hasta el nombre del protagonista, que es Yoichi Saki, está basado en el nombre del creador de Capitán Tsubasa, Yoichi Takashi. Entonces, decir que es una antítesis o como tal buscaba hacer competencia, no. Si ustedes se dan cuenta, Blue Lock es casi un tributo a Supercampeones. Entonces, de todas maneras, como les digo, como Spokon es el más importante. E incluso, no solo en su género de fútbol, sobre Inazuma Eleven, sobre Blue Lock, sino sobre los de otros Spokon de deportes. Lo que les digo, ustedes pueden buscar y les apuesto. Váyanse ustedes y den una vuelta. Por cualquier parte y si logran 100, 50 personas, pregúntenles de Supercampeones y van a saber de qué hablan. Pregúntenle de Slam y no lo va a saber. No es que uno le esté tirando, digamos, hate a Slam ni nada de eso, sino pues es popularidad. Así de sencillo, no necesariamente para ser el más popular tiene que ser totalmente el mejor o el más estructurado. Caso así, pues miren, Dragon Ball es de los más populares y no es tampoco el mejor anime y el mejor manga. Hay unos mejores, pero Dragon Ball tiene un hype más alto. Y pues eso pasa con los Supercampeones. Y que lo que les digo, tiene el cariño suficiente para que lo sigan buscando después de 45 años. Entonces, pues es algo que vale la pena resaltar de ellos. Como anime, hay que decir que Capitán Tsubasa Supercampeones, nosotros lo vinimos a conocer más o menos entre finales de los 80 y 90, producción que ya se había ejecutado previamente por lo menos en Japón y en Europa, que a nosotros en Latinoamérica nos llegó un poquito más tarde. Hay que decir que Supercampeones es el que le da la bienvenida a la onda anime en Latinoamérica y en parte de Europa, porque previo a Capitán Tsubasa o a Supercampeones ustedes podían encontrar programas, voy a poner un ejemplo, de anime antiguos que ni siquiera sabían que se llamaba anime. En ese momento se conocían como caricaturas japonesas. El nombre de anime y eso es algo que se viene a estandarizar para nosotros los latinoamericanos, posterior a la llegada de Supercampeones, Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball. Deme un momento. Espérame un momento. Listo. Espérenles cuadro un poquito acá el sonido. Listo. Sé que deben estar hasta con un poquito de como de cacofonía, por así decirlo. Entonces, lo que les digo, para nosotros Latinoamérica no existía el anime hasta después de la llegada de la onda entre los 80 y los 90. Antes sí estaba Mazinger, sí estaba Astro, sí estaba Centella, Candy, Mako y una cantidad de animes, pero los conocíamos simplemente como caricaturas japonesas, no lo conocíamos precisamente como anime. Y entre la aparición de Capitán Tsubasa o Supercampeones al digamos el hueco que existía entre Capitán Tsubasa y el anime más previo a eso, que más digamos éxito tenía acá en Latinoamérica, estamos hablando de épocas de Mazinger y de Centella, o sea, estamos hablando sobre los 70, prácticamente una década vacía, sin contenidos para nosotros. Capitán Tsubasa llega entre finales de los 80 y 90, dependiendo del país donde ustedes están, y lo conocemos primero obviamente como Supercampeones. Conocemos que no es que todavía la conocemos como animación japonesa, y con ello el éxito de Supercampeones es tanto que en otros países comienzan ya a traer otras series. Llega Caballeros del Zodiaco, llega Sailor Moon. El éxito de eso sigue siendo tan grande que traen a Dragon Ball. Mucha gente le da el tributo al anime por Dragon Ball, pero si ustedes se dan cuenta, no.
esa llegada del anime se debe, o ese auge del anime noventero y hacia el 2000, se le debe prácticamente a Supercampeones, Caballeros del Zodiaco y Sailor Moon. Después de eso sí ya comenzaron a llegar. Recuerden incluso que, digamos, haciendo un paréntesis, aunque el especial de Supercampeones, pues vale la pena hablar un poquito del contexto histórico. Es que cuando Dragon Ball llega, Dragon Ball no gusta. Dragon Ball nos llega primero con esa traducción de Zero y el dragón mágico, y no gustó. Pero digamos era muy diferente al éxito que tenían estas otras tres series. Ya Dragon Ball hay que decir que lo popularizó el Z. Y ahí fue el empuje hacia las otras series. Pero digamos, si uno quiere ver lo que fueron los padres que trajeron ese género de animación acá en Latinoamérica, agradezcanle a Supercampeones, agradezcanle a Caballeros del Zodiaco y agradezcanle a Sailor Moon. ¿Listo? Que fueron los que lo trajeron. Hay muchas cosas de hablar con respecto a la animación, hay muchas cosas de hablar con respecto al mismo manga. Así que arranquemos. No sé cuántos acá saben de que el manga original, el protagonista no es Ozora Tsubasa. Para nada, ese primer protagonista no es Ozora Tsubasa. El primer protagonista es nada más y nada menos que Taro Tsubasa. El primer capitán Tsubasa no era Ozora, era Taro. Era lo que podíamos decir como una mezcla rara entre Taro Misaki y Tsubasa. Y también hay que decir que el personaje más antiguo de Tsubasa no es ni siquiera Tsubasa, es Genso. Son cosas, pues, son datos curiosos que vale la pena, pues, como analizar. Son datos curiosos que vale la pena como analizar. Entonces, el primer personaje o el personaje más antiguo de Capitán Tsubasa es Genso, y ya les voy a explicar por qué. Después, pues sí, son los del manga ordinario. Capitán Tsubasa le pasa algo muy parecido a lo que le pasó a Spider-Man. Ya muchos de los cómics grandes de personajes importantes. Y es que su primera aparición no coincide con el nacimiento de su serie. ¿A qué me refiero? Imagínense eso. Ustedes saben, digamos, por hacer una analogía, que Spider-Man no nace en las páginas de Amazing Spider-Man, ni de Spider-Man, ni de Espectacular Spider-Man, ni nada de eso. Nace en las páginas de Amazing Fantasy, ¿sí? Con un volumen de un solo número. Más o menos pasó lo mismo con Capitán Tsubasa. Capitán Tsubasa nació en un one shot un one shot es de un solo número. En un solo número llamado Capitán Tsubasa, y nos presenta un triángulo amoroso entre Taro Tsubasa, Genso, y ya les digo cómo se llamaba la chica, que esa chica sí no me acuerdo cómo se llamaba. Ella se llama Aki Yamasaki. Ese es, digamos, la equivalente a lo que iba a ser Yayoi. Entonces, ahí se nos van a presentar a esos tres personajes: a Taro Tsubasa, a Genso Wakabayashi y a Aki Yamasaki. Sí, nunca me acuerdo exactamente el nombre de ella. Y se nos presenta como un triángulo amoroso, por así decirlo. Eso es con lo que arranca ese one shot de Capitán Tsubasa, ¿sí? Este es Taro Tsubasa. Entonces nos cuentan cómo, Ichizaki es el otro personaje que es viejo, son Ichizaki y Genso. Cómo Genso y Taro están enamorados de Aki. Y son como compañeros de colegio y juegan un partido de fútbol donde prácticamente se disputan el amor de Aki. Ese es el primer número, o eso es donde nace todo Capitán Tsubasa. Hay que decir que el Genso ahí es de medidas desproporcionadas, parece más Nakanishi. Es un Genso enorme, gigantesco, con gorra, eso sí. Y es el primer personaje como tal de Capitán Tsubasa. No es el mismo Tsubasa, es Genso. Por lo que les digo, en el one shot de Capitán Tsubasa, el personaje original era Taro Tsubasa,
Aki Yamasaki, que era el equivalente a Sanae, o a Patty, como la quieran llamar, y el personaje era Genso, que era como el villano, por así decirlo. En el partido, ellos están disputando como el amor de Aki. Lo que les digo es un Genso, sí con su gorra, pero un Genso de una proporción tipo Nakanishi, grande, enorme, prácticamente monstruoso. Ese es, por lo menos por los lados de lo que le corresponde al la primera aparición o el pre-Tsubasa, por así decirlo. Tanto que ni siquiera es del 81, es del 80. Ya la concepción del anime, o más bien del manga como lo conocemos, sí nace el 31 de marzo de 1981. Ese sí es el Capitán Tsubasa que nosotros conocemos, o los supercampeones que nosotros conocemos. Pero digamos que previo a ese tenemos un one shot donde se mete el concepto, se mete a Genso, el concepto de un partido de fútbol con un valor más allá de lo normal, y se pone ya de entrevelo un poquito la exageración que es propia de supercampeones. Acá ustedes ven precisamente a Taro Tsubasa. Voy a ver si les puedo poner acá. Listo. A ver, ya les coloco, ya les comparto. Listo. Acá lo van a ver un poquito mejor. Venga, a ver si puedo tapar acá la imagen, de manera que vean la ventana. Listo. Ese como tal es Taro Tsubasa. Ahí ahorita le dimos la cara. Ahí está, con su uniforme Nankatsu. Nankatsu sí es un concepto pues con el que arrancó Yoichi Takashi, que fuera de la secundaria o del colegio Nankatsu. Entonces ahí tenemos a Tsubasa. Tenemos también acá vemos a Taro Tsubasa. Lo que les digo, cosa rarísima pero cosa que se dio en ese momento. Taro Tsubasa acá, y acá como digamos la anotación cuando le mete gol a Genso. Este se podría tomar como el equivalente de Chisaki, ¿sí? Este podría tomarse como si fuera el equivalente de Chisaki. Entonces pues ahí es el inicio de lo que es digamos el mundo de como tal de Capitán Tsubasa. Ahí nace, ahí se forja, ahí arranca la concepción del personaje. Entonces ni siquiera fue a través del propio Osora Tsubasa, sino de Taro Tsubasa. Y lo que les digo, el primer rival como tal, o el enemigo, y lo que lo hace convertir en el primer personaje, es Genso. A ver si por acá me pasa la versión, si yo les puedo mostrar la versión de Genso del 80. Déjenme ver. A ver, acá estoy confirmando. De hecho sí, los Ryu y Chisaki, a ver, si es un equivalente a Ichisaki. A ver, buscamos a el Genso. A ver si les puedo mostrar ese Genso. Era grande, era todo desproporcionado. Venga, a ver si se los puedo mostrar. Listo, acá les voy a mostrar la portada de la primera. A ver, acá. Listo, acá les voy a mostrar la portada, por así decirlo, de esa primera versión de
de Genso y de Taro. A ver, les quito esto acá y les muestro. Creo que es esta. A ver si es esta. No, no es esta. Espérenme un momento, quiero ver. Busquémoslo. Y ya les muestro lo que sí viene a ser el equivalente al primer, casi la primera portada. Creo que ya salió el capítulo. Esta sí es, miren. Esta es la portada de ese one shot de Capitán Tsubasa. Este es Taro metiéndole gol a Genso. La apariencia de Genso igualitica como la que todos conocemos. ¿Sí? Su gorra, su cuello así todo maloso. Esa es la primera aparición de Tsubasa como tal. Después de eso sí viene a aparecer un año después el manga de Capitán Tsubasa. Ya con la historia normalita que conocemos. Ya conocemos a Osora, ya conocemos a Taro Misaki, ya son personajes independientes, no es la función de ambos, entonces ya aparecen en ese formato. Ustedes saben que, bueno, los que son seguidores del manga, que por lo menos a ese nivel, Capitán Tsubasa, el primer arco, o lo que fue el primer conjunto, la primera serie, son 32 números, si no me falla la memoria, y abarca todo lo que va desde pues la llegada de Tsubasa a pues allá a conocer a Ichisaki, a Genso, hasta a conocer a Roberto, hasta el campeonato sub-16, o sea, prácticamente hasta la final contra Alemania, contra Müller, Snyder y su combo. Y pues cuando Roberto se lo lleva. Entonces, eso es lo primero que equivale al arco de Tsubasa como tal. ¿Listo? Entonces esa fue la primera serie, por decir así, bueno, el one shot donde nació Tsubasa, y la primera serie que es la que le constituye desde el 81 hasta, bueno, no me acuerdo la época exactamente hasta qué año se acaba, pero pues es lo que constituye la serie original de Capitán Tsubasa. Ya después siguieron pues otras, digamos, alargues que incluso todavía se dan en la actualidad. Pues estamos en el eterno partido de penaltis de España contra Japón, pero pues, ¿cómo decirlo? La serie constituye el arco principal, son esos primeros 32 números, después ya viene el arco que le corresponde a Santana, pues ustedes ya saben, el Mundial Juvenil, la Serie A, en la Liga Española, el Racing Sun y pues lo que vamos ahorita. Pero pues esos fueron los primeros pasos y con eso fue que nació Capitán Tsubasa como tal. ¿Listo? Hay que decir que todos conocemos la primera serie. Esta serie de acá, déjenme y les muestro. Esperen. Así como para ver una escenita. Denme un momento, les muestro. Y creo que fue con el intro con que la conocimos. No le voy a poner el audio, pero pues para que la vean. A ver acá, apagamos otra imagen. Listo. Creo que todos la conocimos con este intro. El pitazo top.
Supercampeones, más o menos era lo que nosotros conocíamos. Este personaje nunca entendí quién miércoles fue. Era como una versión de Genso y a la vez no era Genso, pero era esa versión como tal. Era de grandes torneos, participaran. Listo. Creo que todos conocimos esa serie. Hay que decir que ustedes vieron esa serie, pues hay tantas cosas que hablar de las curiosidades que tuvo esa serie, porque si las otras series han tenido cositas, algunas cositas como raras, algunas cositas así, hay que decir que esta serie tuvo muchas cosas raras, desde su traducción y su doblaje hasta las cosas canon que a la vez no son canon que salían acá. Y que fueron la serie que se volvió mítica por sus partidos exageradamente largos. ¿Mm? Recordemos que hay partidos, me parece, si no estoy mal, hay una de las finales, no me acuerdo si la primera final o la final, o sea, donde está el Meiwa contra el Nankatsu o el franco-canadiense contra, por así decir, el franco-canadiense contra... Ah, pero es bonito recordarlo. El franco-canadiense contra el Newpie. No me acuerdo si es el franco-canadiense contra el Newpie o el Toho o el superior contra el Newpie, en que el partido son más de 30 capítulos. Es una vaina brutalmente larga, pero larga es larga. Que es cuando comienzan a analizar que alguna vez salió un asiático en los primeros días de cuando ya Internet era realmente comercial, a analizar cuánto duraría el camino de Oliver o qué tan largo es esa cancha para que se vea hacia el horizonte, y cosas así. Hay que decir que esta serie tiene muchas vainas. El por qué los partidos largos, el por qué la animación, el por qué tenía conceptos canon, pero a la vez que no son canon. Entonces es bastante rarita y bastante cosas que vale la pena analizar. Número uno, el por qué era tan larga la serie, los partidos. Pasa y no pasa, digamos, no es parecido el caso de Dragon Ball, en el que el anime alcanzaba al manga. Que recordemos que era Dragon Ball sufría de ese efecto de que el anime alcanzaba el manga, entonces tenían que esperar a que Akira Toriyama dibujara y mientras tanto rellene esa mierda con lo que más pueda. Supercampeones tenía un problema. Supercampeones le pagaron por la duración en el aire de la serie. O sea, el proyecto fue diseñado para, digamos, partiendo sobre todo el torneo infantil, para X cantidad de capítulos, digamos que para 50. Entonces, si habían pagado 50 capítulos, había que tratar de adaptar el manga lo mejor posible para que durara 50 capítulos. Como decía Yoshi Takashi, era tiempo en televisión que tenían que justificar. Entonces la mejor manera era hacer partidos extremadamente largos, porque incluso hay escenas de la serie animada que no están en el manga, digamos barridas especiales, que pasen y el otro mira así, el jugador se quedó allá. Entonces hay ciertas eventualidades así que tenía la serie que no tenía el manga, pero como lo dijo Yoshi Takashi, tenía que justificar tiempo en pantalla, y la manera más larga era inventar jugadas que no se incluían en el manga, pues lo que digo, barridas, pases, huevonadas de esas, y hacer diálogos y conflictos más largos y cosas así para poder generar tiempo en pantalla. Hay que decir que la primera temporada, si así la podemos considerar, que es el torneo infantil, la animación es horrible. Hay que decir que la animación en esos capítulos es muy fea. Los muñecos salen deformes, parecen más bien enanos, pero en sí fue donde se introducen a todos los personajes, donde se introdujeron los personajes más relevantes. Oliver, Benji, Tom, Andy, Arman,
Richard, los hermanos Corioto, estamos hablando pues la versión en español latino, Hyuga, es digamos la base para quedar supercampeones, o ahí sale. Y se nota que la segunda temporada, que es el arco que le corresponde a la secundaria, fue más detallado, fue más bonito, se nota que al estudio le soltaron más plata porque digamos la animación de Tsubasa, la animación de Hyuga mejora bastante, mejora bastante. Es más, vamos a buscar un capítulo de esa serie, ¿m? Y vamos a comparar lo que era, eh, digamos, el intro, o bueno, más bien la, la, la cara de los personajes. Miren que acá el personaje está bien diseñado, sí, miren, el personaje se ve bacano, todo eso, pero en los partidos hay una parte donde se deforman hartísimo, se deforman absurdamente, cómo cambian las caras, cómo... A ver, acá, saltemos. Acá, normalito. Animación hasta agradable, todo eso. Animación que recuerda mucho al gato cósmico de Doraemon. Y pues ahí, normalito. Parece que un estudio lo hubiera llevado. Miren, bien hechecitos los personajes. Están bonitos, por así decirlo. Pero cuando llegamos al momento de los partidos, vamos a ver por acá, hay unos que sufren una deformación realmente espantosa. Vamos, ese fue el capítulo 1, acá estamos en el capítulo 15. Los personajes se deformaron. Hay pedazos donde ya los personajes comienzan a salir raros. Bueno, acá estamos en el partido. Espera, quiero buscar el partido del Nankatsu contra... Cuando le corresponde al Newpi contra el San Francisco. Se deforman bastante. Uno ve una formación bastante... Aquí hay partidos en que corren y ya las proporciones no cuadran, los personajes no se ven bonitos. Y pasa mucho en el torneo, en los años cuando son pequeños. Hay momentos en que se ven incluso desproporcionados, o se ven chivis, o se ven más alargados. Entonces se notó que en esos momentos, digamos, la animación era como más barata, o no tenían tanta plata. Miren el rostro de Mizuki, no se ve no se ven tan moldeaditos, por así decirlo. Parecía que moldeaban como por pedazos. Entonces no toda la animación de todos los partidos era bonita. Lo que les digo, parecía como si en ciertos momentos tuvieran o mucho afán o menos recursos, pero en la segunda temporada, en el segundo arco, sí se ven ya mucho más definidos. Acá les estoy mostrando pues más o menos un pedacito así, para que miren, se deforman mucho, se deforman resto, y hay capítulos en que se deforman aún más, pero pues digamos tenían su encanto, por así decirlo. Acá, a ver otro, bueno, esto es contra el Chimada, me parece. Entonces por un momento me toca ir metiéndoles acá los comerciales de todo eso. Igual es algo así de amistad, entonces no. Pero si es este, a ver si es este, que los del San Francisco se ven exageradamente. Miren la proporción de los ojos vuelan de un lado a otro.
cuando era Jack y los Naughty Boys. Si se dan cuenta, no sé si por tratar de hacer los niños pequeños, los, eh, los tiraban a deformar, cosa que ya no pasa mucho en la temporada cuando ya son, pues no digamos, miren, la cara se ve rara, pero digamos que lo mejoraron bastante en el arco que le corresponde a la secundaria, lo mejoran mucho, se ven mucho más bonitos. Acá todavía son como muy caricaturescos, por así decirlo. Bueno, más bien esa es la palabra correcta, digamos, no deformes o no feos, sino tienden a ser un poquito más caricaturescos, pronto porque son personajes infantiles. Pero sí, ya en los capítulos posteriores lo tienden a mejorar. Miren a Eddie, miren a Oataki. A ver acá, miren a Taki, póngale que es lo que les digo que se veían deformes. Miren a Taki, ¿eh? Miren las proporciones, son más cabezones algunos, las proporciones de los ojos son raros, entonces de pronto en el arco de primaria a veces eran un poquito descuidados con la animación, pero pues hay que decir pues que eran otras épocas, otros recursos y se notaba pues el cambio y se notó bastante, un momento por acá, en el arco cuando ya son más grandes. Hay que decir que ya cuando está el arco del colegio, pues de la parte superior, los personajes están mejor diseñados. Pierde como ese toque, miren lo que les digo, se descacha, pero digamos que tienden a estar más bonitos. Igualmente, no significa que fuera una porquería ni nada de eso. Fue la serie que hizo que le cogiéramos cariño a los supercampeones. Es la serie que transmitió esa mística. Entonces, acá con lo menos con lo que correspondió a la primera serie. Ya se los paro acá un momento. Se me hace que tiene una estética ya más trabajadita. Tiene una estética más trabajada, por lo menos a nivel de la visual y eso. Considero que de las 4 series de pronto es la más feita visualmente, pero fue la que atrajo, fue la que gustó, fue la que encariñó a las personas. Es una animación muy de la época. ¿Qué recuerdos cuando vi la chilena por primera? Los pulmones se fueron. Sí, entonces, hola Luis, ¿cómo vas? Es la primera serie, es la primera serie, estéticamente no es la más bonita, pero digamos que fue la que trajo toda esa mística de supercampeones. Y era una animación muy del tipo, si ustedes se dan cuenta, animaciones cercanas a este tipo, al menos que se tratara de las de chicas mágicas o algo así, tendían a ser muy parecidas. Capitán Centella, Mazinger, no es que fueran muy pulidas de pronto por el presupuesto, pero sí se notó que entre una serie, entre el arco de primaria y el arco de bachillerato visualmente estaba mejor trabajado. Y lo que les digo, las canchas infinitas era por lo que dijo Takashi. Pagaron una cantidad de capítulos y había que rellenar de alguna manera. Por eso esas canchas largas, por esa curvatura extraña. Entonces, por eso había que alargar. Sí, esta serie pues tiene todas esas ventajas. Y esta serie tiene una cantidad de cosas raras. Primero el doblaje. El hecho de que cambiaran el nombre de Capitán Tsubasa a Supercampeones. El hecho de que cambiaran a Tsubasa Ozora por Oliver Atom, Steve Hyuga y todo eso, que por si no lo saben, esos por lo menos en Latinoamérica serán los nombres de los actores de doblaje. Digamos, Ricardo Tejera era el encargado de Richard Taxtex, por eso ese nombre, y así fueron sacando varios nombres, sin contar de que se lanzaron algunas cosas bastante raras. Cosas curiosas de esta serie. Número 1, tuvo personajes canon que no eran canon. Tuvo una versión rarísima de Snyder.
tuvo una versión rarísima de Snyder metido a las malas en cuando Oliver está en el hospital, que Steve comienza a contar supuestamente de un torneo internacional a la que fueron convocados los de la primaria y fueron a participar. Y vemos una versión de Snyder rarísima. A ver si está por acá. Sí, una versión súper rara. Esperen a verla, buscamos acá. El Pierre con pelo negro. Bueno, acá estamos viendo a Taro Tsubasa, que es el papá de Oliver, por así decirlo, o la primera versión de Oliver. A ver si nos lo muestra Tsubasa. El Pierre de pelo negro que parecía Platini. Ese Snyder, que aunque es canon, porque Snyder es súper canon, esta versión es la más rara. A ver si podemos buscar la cara, porque era Snyder, pero oficialmente no era Snyder. A ver si está acá. El Snyder del 83, bueno. Sí, ese es Snyder. Entonces era muy chistoso porque Snyder es un personaje canon de la serie, del manga, sí. Pero nos topamos con este Snyder que sí, es alemán, sí, pertenece a un torneo en Europa, sí, conoció a Pierre, pero no era Snyder. E incluso tiene un tiro que se lo dan a Santana en el videojuego, que era el tiro Mirage. El Santana de las películas. Pero este Snyder tiene el tiro Mirage, o el tiro del espejismo, que es un tiro que bota contra, pues que la idea es que se eleve y produzca un reflejo en que no se vea el balón, que oficialmente ese es el tiro que se le mete a Benji desde mitad de cancha en una de las películas, que es cuando Europa trata de empatarle a Japón. Eso habla ahí de un torneo raro, porque es un torneo realmente raro, en el que Japón enfrenta a Francia, enfrenta a Inglaterra y enfrenta a Alemania. Que contra Inglaterra Benji hace un ridículo horrible y es por eso que lo sacan y ponen para Richard Textex hasta que, pues por el lado de Richard Textex, como siempre Snyder lo viola a no más poder, porque hay que decir que Snyder es el anti-Ken, es anti Richard Textex al máximo poder. Denme un momento, muchachos, espérenme. Sí, ese es Snyder y el Pierre de cabello negro, el Pierre de cabello oscuro. Espérenme un momento, muchachos. Un momento. Un momento. Listo. Acá aparece uno que se llama... Hola, Software, ¿cómo estás? Aparece uno que se llama Phil, que se llama el tanque, que es un inglés que tampoco es canon, y aparecen dentro de la serie de televisión. Curiosamente, o todavía tengo la duda, y si alguien me puede quitar esa duda, el por qué esta metida de este Snyder y la metida de ese Pierre, cuando eran personajes que iban a ir en el arco posterior al colegio. Me imagino que por darle un poquito de boom, no sé, ahí. ¿Para qué digo mentiras? Nunca entendí por qué la metida de este Pierre o por qué meter ese arco. Pienso, desde una deducción medio rara, que, como les digo, Yuichi Takahashi dijo que tenía que ganar tiempo en pantalla, de alguna manera, que era lo que estaban pagando. Entonces, coger personajes de lo que estaban pasando ya
en el manga y adaptarlos un poquito a las malas a la serie para alargarla más. Porque estos capítulos de relleno siempre son más o menos larguito. Eh, este personaje tiene dos películas contra Tsubasa y aparece el Santana negro. ¿Mm? El Santana negro con cabello rubio, por así decirlo. Es negro, si es negro con cabello rubio, ese Santana. Que aparece no muy lejano al concepto que lo entrena, pues apareció que lo entrenó Roberto, aparece como el malo y aparece en una selección suramericana. En una selección suramericana. No aparece ni siquiera como Brasil, sino como Suramérica. A ver, acá también hay una que se llama Hefner, creo que se llama. No sé si se escribe así. Que era un portero, que es el portero que nosotros conocimos inicialmente de Alemania. Este man no existe. Este man pertenece únicamente a la serie. Recordemos que en Alemania está Müller, pero acá nos meten a Hefner. De hecho, Hefner viene a jugar únicamente contra Japón, más o menos como Müller, y pues juega contra la selección suramericana. Por el lado de Suramérica tenemos a Díaz, que es medio pelafo ahí. Tenemos a Santana, que según eso se humilla a Europa. Y tenemos un arquero grandísimo que se llama González. Luke. El gringo se llama Luke. Luke. Silvestre Luke. Que es gringo, que me acuerdo que inicialmente arranca que Estados Unidos es súper duro, le mete un balonazo a Tex-Tex, el cual tiene que taparlo así para que no lo meta dentro del arco, todo eso. Los ponen rudos, que empuja a los otros, pero sí, este es Luke. Y González, creo que se llama el portero de la selección suramericana. Esperen a ver si es González. Que es un portero grande. No. 1983. Que es un portero grande. No me acuerdo si se llama González. Con el uniforme de los Jones. Sí. Entonces sí aparecen esos personajes ahí. Que unos son canon, otros no. Él pierde 1983. Hola Jay. El Pierre original para muchos. Ese man que tiene pinta de Platini. Eso fue el Pierre original para nosotros. Ese fue el Snyder original para nosotros. Y lo que les digo, ni siquiera entran en el arco europeo que nosotros conocemos del Mundial Sub-16, sino los meten supuestamente, los meten, ya la busco, los meten entre cuando Tsubasa está o cuando Oliver está en el hospital desmayado y Hyuga está contándole las historias a los demás jugadores que sí fuimos a Europa, jugamos contra Francia, jugamos contra Inglaterra y contra Alemania y nos aparece Hefner, creo que se llama el tanque o es Steve, bueno no me acuerdo. A ver, jugamos contra fulano. Ay, ¿qué escribí acá? Y sí, el Santana. Cara de malandro, sí. Este. Se llamaba, en unos momentos se llamó Steve, en otros se llamó
Se llamó Phil, le cambiaban el nombre y eso era un problema que tenía mucho esta serie, que le cambiaban el hijo de madre nombre. Recordemos que Ralph tuvo hijo de mil nombres en esa bendita serie. Lo mismo lo tuvo Isawa, le cambiaban el nombre a cada rato. Y es que los errores de doblaje ocurrieron no solo en esta serie, incluso ocurrieron en la del 2000. Recuerden que cuando se lesiona a Henso, Bruce y Benji, Bruce que le dice a Benji, ¿estás bien? Benny, ni siquiera Benji, no sé, esas locuras de la traducción. Y los de las de las películas, pues a ver, Santana. Hola Nando, el Santana del 83. A ver. Tiende a ser este. Es este, ¿verdad? Sí, este es el Santana del 83. Uy, no, Sorimachi, yo me acuerdo que llamaba Shawn Michael. No sé si ya cae en cuenta de eso que se llamaba Shawn Michael. Ahorita cae en cuenta que sería como el chico rompecorazones de WWE. Entonces, sí, Sorimachi tenía nombre. Este es el Santana que era en películas, apareció en una película. Y bueno, las películas John Michael, bueno, como sea. Hay que decir que las tres películas, bueno, fueron en realidad 5 películas, no todas muy famosas. Número 1, el desafío europeo, cuando ya no era Alemania, Francia, Inglaterra, sino la selección europea contra Japón. Después la revancha, la selección europea revancha contra Japón. Después Suramérica contra Japón. Después hay una película rarita en que es Japón A contra Japón B y Japón B es Henso, está capitaneada por Benji, y Japón A por Oliver, y es un recorderis de toda la serie y termina con un gol de Oliver a Benji. Está la película de Holanda. Sí, sabes que yo pienso que debía aprovechar Clap, sacar esas cosas alternativas. Y sí, acá aparece una cantidad de personajes que Santana, canon, pero acá en este tipo de presentación que le hicieron en el 83 no era canon. Snyder menos esa presentación y Pierre tampoco. El tanque, pues creo que ese personaje ni siquiera tendría a ser como Robson en versión súper grande, súper deforme, pero pues ahí está. Pero miren lo que pasa en este momento. Salen estos personajes acá y en el videojuego también pasa parecido. Acuérdense que en ese momento sale el videojuego Capitán Tsubasa 1, Capitán Tsubasa 2 de Tecmo, y en Capitán Tsubasa 2 Tecmo se amplía a no más poder. Capitán Tsubasa 1 es el arco de la serie de televisión, o el arco del manga hasta el partido contra Alemania. Tenemos todo ese arco, lo más bonito. Después supuestamente Tsubasa está en Brasil. Nos comienzan a entremezclar los conceptos ahí, y en videojuegos nos presentan a, creo que un personaje que mucho fanático de Tsubasa pagaría por verlo, que es a nada más y menos que a la Garnulfia de Coimbra. Ese personaje gustó tanto que el mismo Takashi lo moldeó y lo volvió natureza. Recuerden que Coimbra no existe. Coimbra no pertenece al canon de la serie de televisión, ni el anime, ni el manga, ni nada de eso, sino cuando Tecmo quería seguir explotando la franquicia, comenzó a inventarse personajes. Kappelman, Hertilice, el arquero que se desvanece ahí, y que acá sí hay que decir que se reventó Tecmo en el concepto de los poderes, porque mostraban, digamos, el tiro del fuego, el tiro del viento, el tiro
el caseo. Pero el tiro de Kappelman es un zigzag perfecto. Todo y Coimbra tiene el tiro del Maha. Y el tiro del Maha literalmente teletransporta el balón. Entonces, no es que lo patee tan rápido que parezca desvanecerse, es que lo teletransporta prácticamente. Coimbra tiene la historia, el tiro de la banana de Ichizaki. Aparece Merck, que es un gringo, que tiene una flor que parece más bien Vega de Street Fighter. Venga a ver. Ese es de Capitán Tsubasa 3. Y aparece una cantidad de personajes que son muy buenos. A mí en lo personal, ¿cómo me gustaría que esos personajes ¿Cómo me gustaría que esos personajes fueran retomados en algún momento? Prácticamente era un Pierre gringo, que era rival de el papá de Mikael. Sí, no, y en la gente que hace run hacks, este man lo moldean siempre en Mikael, lo convierten en Mikael. Que digamos, el arco de historia yo lo conocí como Merck, porque yo tuve la versión peruana. Es contra Ichizaki, que ambos están detrás de la misma vieja que también es inventada, que es una hermana de Katagiri, si no estoy mal. Creo que ese personaje no existe en el manga, pero sí se lo inventan ahí. Entonces Tecmo explayó ese universo en una manera muy bacana, muy rara, pero pues con una cantidad de personajes que en mi concepto Club debería llamarlos. Nada tiene de malo ir, negociarse con Tecmo. ¿Cuál era Kura? El papá de Mikaya. No sería nada malo que los trajeran, son personajes bacanos. Ahora que nos metemos con los juegos, pues bueno, porque digamos a nivel de series, sabemos que después de la de los 80 viene Shin Tsubasa, que son los OVAs, que cuenta la historia del torneo como si debe ser, del torneo europeo, como si debe ser, la aparición de ya como tiene que ser Pierre, rubio, aparece Snyder como tiene que ser, y no pues esas versiones raras ochenteras. Pero lo que digo, la serie de los 80 tuvo personajes canon que no entraron en forma canónica, tuvieron el alargamiento de las canchas por tener que justificar cantidad de capítulos que les pagaron, tuvieron una cantidad de cosas, y pues Tecmo la sacó con los juegos de la generación de Nintendo. Si ustedes piensan, creo que los juegos más importantes basados en algo anime de esa época eran los de Supercampeones. No fue Dragon Ball, no fue Caballeros del Zodiaco, no fue Sailor Moon, no fue nada de eso. Fueron los Supercampeones. Fueron creo que los juegos más populares basados en anime. Por lo menos en ese lado. Y salían con una cantidad de vainas súper raras en los juegos, pero pues que contribuía, digamos, a la magia de Supercampeones. Pienso que gran parte de lo que nosotros como jugadores de Capitán Tsubasa Dream Team, supongamos ciertas generaciones, de pronto Nando, de pronto Luis, no sé por qué creo que Jay no la alcanzó, debemos mucho a estos juegos y estamos a estos juegos, ¿sí? A los juegos de Tecmo. E incluso pienso que la serie ayudó a estar muy viva posterior a que se acabara gracias a esos juegos, a ese universo que explayaron los juegos de Tecmo. Quitando a Tecmo, pues sí, Bandai ha sacado, va a sacar juego nuevo. Sí, lo tiene también Namco y Bandai se sacaron un juego súper raro. No sé si ustedes lo conocieron, que era el Jump Ultimate Stars, que era un juego de pelea tipo Smash Bros, pero con los personajes de la revista Shonen Jump. Entonces, Goku, Seiya, Yugi, Kira de Death Note, Gon y Gon de Hunter x Hunter, Luffy, Naruto. Y entre ese juego de pelea incluía como strikers especiales, o sea, ayudantes especiales, a Genso, a Misaki, Misaki salía con Tsubasa ejecutando el tiro doble, a Tsubasa y a Hyuga. Tanto que uno podía matar a Freezer a punta de balonazos. Muy cierto lo que dice Luis. En los juegos de Tecmo
Uno fue aprendiendo a las malas, no teníamos traductores, no teníamos nada de eso. Uno iba aprendiendo, guardaba sus claves, aprendió a hacer kanjis, ¿ah? Porque no había batería, había que grabar el password y cosas así. Yo el juego que les digo, John Ultimate Stars, es una presentación de Tsubasa muy raro, porque matar a Freezer a punta del tiro del tigre, Goku deteniendo el meteoro, Benji deteniendo el meteoro de Pegaso, así como si atrapara balones. Entonces son apariciones muy raras. A nivel de videojuegos, Tsubasa tuvo una colaboración con un juego de caballos y de samuráis, donde salió Ken y Hyuga montando a caballo. Son colaboraciones súper raras, pero cosas que tenía, cosas raras del universo de Capitán Tsubasa. Muy, muy, muy raras. Vengan, yo les quiero mostrar algo acá. Este era el que decía Luis. Bueno, me gusta más el nombre que le dan acá. El tiro del macaco. Tiro que desarrolla Ichizaki. Y creo que solo sirve contra Estados Unidos. No recuerdo bien, solo sirve contra Estados Unidos, ¿verdad? Que es la contraparte al tiro de la rosa del gringo. Pero sale ese, el tiro del macaco. Y lo que digo, este universo la solo serie de Tecmo hizo una expansión del universo. Creo que es Capitán Tsubasa 5 en Super Nintendo, que incluso tiene la Copa América, en donde creo que uno controla a Brasil y tiene que enfrentar a Colombia y una cantidad de cosas. Me encanta el tiro del macaco. Y no, y eran tiros que si los tiros de supercampeones violan la física, uy, los tiros de este juego la volvían miércoles. Eso a nivel de tiros o a nivel de juegos. El de John Stars, venga a ver si por acá está. El de John Stars tiene una presentación hasta bonita del universo de Capitán Tsubasa. ¿Cuál? ¿Ichizaki? Porque está. Espere. Capitán Tsubasa. A ver si logra salir acá, a ver si hay una escena. Carajo, no se ve bien. Bueno, explicación así más o menos en lo que alcancen a ver. Este juego es de pelea. Tiende a parecerse a Smash Bros. Hay ciertos personajes que pelean y a otros personajes que son de ayuda. Los personajes que pelean vienen en estos recuadros grandes. Supongamos este de la Estrella del Puño del Norte. Esta también, este no me acuerdo de quién es. Estos otros son ayudantes especiales. Los personajes de Capitán Tsubasa salen como ayudantes especiales. Venga a ver si lo puedo poner más grande. Para que lo vean. Uy, no. No, un video no. Venga a ver si lo podemos tratar de ver. Salen pegando, atropellando a la gente. A ver. Sale el universo. Estos personajes grandotes son peleadores. Los otros son asistentes. A ver. Que en el universo de Capitán Tsubasa. Miren. ¿Lo ven? Miren, acá está Genso. Y allá salió. Acá está Genso. A ver si lo puedo volver unos segunditos. Naruto, Goku. Mire, acá está Genso, acá está Tsubasa y Misaki. ¿Eh? Entonces, con Genso es un escudo. Si te disparan poderes, Genso podía aguantar el meteoro de Pegaso, el Kamehameha, podía detener a Star Platinum de los yoyos. Porque también salen los yoyos, lo puede detener a Naruto con sus 5000 colas, los puños de Luffy. Genso puede tener eso. Tsubasa, Misaki y Hyuga
digamos, Tsubasa y Misaki tiran el tiro doble y empujan y golpean a los otros personajes. Hyuga puede salir empujándolo, pues haciendo empuje y disparando. ¿Ah? Entonces era muy curioso porque uno podía matar personajes de universos que en teoría matarían a los supercampeones con los personajes de ellos. Lo que les digo, uno puede matar a... yo me acuerdo mucho que yo maté a Majin Buu a punta del tiro del tigre. Logré derrotar a Seiya poniendo escudo a Genso y que Genso detuviera los tiros. Entonces son curiosidades que tiene eso. Y es que en este juego, cada serie de la Shonen Jump es un universo. Entonces está el universo deportivo y está el planeta deportivo. El universo deportivo tiene a Slam Dunk, tiene a Ice Shield 21, Ice Shield 21, que es de fútbol americano, el príncipe del tenis y pues el universo de Capitán Tsubasa, que incluso hay una en que uno tiene que ir a coger un balón y evitar que se lo quiten. Entonces son cosas curiositas de lo que correspondió a Tsubasa más allá de Tsubasa. Creo que ya estuvo la vez que yo traté basado en este Genso sacar un Wakachimasu, que lo traté de sacar basado en esta versión. Venga a ver para que se alcance a ver mejor, porque es que son muy pequeños. Listo. Acá ven a Genso, acá ven a Tsubasa y a Misaki. Listo acá. Entonces son cosas curiosas. Y lo que les digo, hubo un juego en que esos dos, en que Ken y Hyuga montaban caballos. Entonces son colaboraciones raras que ha tenido Tsubasa, sin contar en cuenta la colaboración con los cepillos de dientes, la colaboración con duchas, la colaboración con... ¿Cuál se me va por ahí, Luis o Jay o Nando? Colaboraciones raras de Tsubasa. ¿Compra algún otro producto? Yo me acuerdo el de cepillo de dientes y el de duchas. A ver si está por acá. Sí, que había una colaboración con duchas o algo así. Venga, a ver. Traen acá. Sí, aquí una colaboración de Capitán Tsubasa con duchas, con una marca de duchas. Colaboración con eFootball, en que daban una carta de un personaje, era equivalente pues al personaje, por decir así. Hyuga era el Dinton de Suárez, Tsubasa era la carta de Tsubasa la tenía Messi, pero hay una colaboración con duchas. La colaboración con la Federación Francesa. Y eso es otra. Esta gente ha tenido colaboración y ha sido marca y ha sido soporte de una cantidad de vainas horrible. Han servido como mascotas de Juegos Olímpicos. Recuerden que en los Juegos Olímpicos de Tokio, en el comercial, salió el tiro doble de Tsubasa. Una colaboración con la Federación Francesa de Fútbol. Hubo una colaboración, pintaron estadios con los personajes y todo eso. Hubo una colaboración con la J-League, que eso pues lo ha hecho hasta Blue Lock. Mizuhi es cara de la campaña contra enfermedades cardíacas de los deportistas o enfermedades raras hacia los deportistas en Japón. Ustedes saben que el Sapporo oficialmente tiene a Matsuyama como jugador de su equipo. El Juventus hizo un convenio igual para tener a Hyuga. El Bayern de Múnich también para tener a Genso. Entonces son colaboraciones como curiositas que ha tenido eso, como para demostrar, como por si les duda a alguien, el peso que pueda tener esta gente a nivel de lo que vale Tsubasa, por así decirlo. Entrar a analizar, digamos, las otras series, digamos, la serie Capitán Tsubasa J,
que para muchos es la mejor, a mí no es que me guste mucho, donde ya le meten el arco de Chingo, meten el arco de las eliminatorias, de los siete grandes, de pronto por lo que incluyeron arcos que no habían sido tocados en la serie original y que tampoco fueron tocados en las otras dos, porque en el 2002 nos hacen unos brincos todos extraños para explicarnos el torneo brasilero, el torneo de Europa y un partido medio raro de Japón contra Holanda en el que nos combinan mucho personaje real, combinados además con los que son basados en personajes reales. Está lo que les digo, la serie ahorita, que las malas lenguas dicen y esperan que continúe. ¿Qué más puedo decirles de Capitán Tsubasa? Pues muchas cosas, muchas. Creo que falta el tiempo para poder hablar. Pero vamos a hacer un experimento. Vamos a analizar. Siempre se nos ha hecho muy cómico lo exagerado de los tiros y de las jugadas de supercampeones. Creo que a todos nos ha parecido muy curioso lo exagerados y lo digamos, asesino que pueden ser las jugadas de los supercampeones. Vamos a analizar una jugada en específico, y vamos a ver esa jugada en específico, qué implicaciones tendría en el mundo real. A ver, por acá está. Creo que es esta. Sí. Esta jugada. Tal vez el tiro favorito de muchas personas. El tiro del fuego. Yo sé que han salido muchos análisis de física de supercampeones, que tan alto saltan, que la curvatura de la cancha, pero hagámosle un poquito de análisis a este tiro, y vamos a analizar un poquito la física de este tiro, el tiro del fuego, que es, digamos, de los más duros y de pronto de los más ficticios. Vamos a hacerle un poquito de análisis físico. Nos vamos a poner en la tarea de irnos por la parte científica. Entonces, imaginemos lo siguiente. Vamos a sacar con todo y tablero para explicarlo. Entonces, pongámoslo por acá. Vale la pena que lo tengamos en vivo y en directo. Listo, acá vamos a ver el poderoso tiro del fuego y vamos a tratar de analizarlo. Vamos a hacer un poquito preescolares acá. Vamos a sacar pen para analizarlo. Listo. Listo. Vamos a comenzar la clase. Bueno, hay que analizar que para analizar este tiro tenemos que llegar a una cantidad de suposiciones bajo el universo de supercampeones. ¿Por qué? Ay, mire. Acá me acompaña hoy el Tigre Hyuga, miren. Levantando su mano. E incluso los primeros muñecos que ya llegaron acá a Colombia. Espérenme un momento. Que como tal eran hechos por una marca colombiana. Acá está listo. Mírenlo. A ver, lo hago crecer un poquito acá. Miren. Vienen articulados. Miren. Y venían con los jugadores de la selección colombiana. Entonces, listo. Vamos a ponernos un poco técnicos. Y vamos a analizar el tiro del fuego. ¿Listo? No, le metieron gol a Bolivia. Bueno. No, Bolivia, ¿qué pasa? Bolivia tiene que ir. Toda la fuerza está con Bolivia. Listo. Tenemos que llegar a ciertas suposiciones. ¿Por qué? Porque en la vida real hay eventos que no se pueden producir, ¿sí? Que no es la lógica. Entonces, vamos a analizar una cosa. Vamos a hacer ciertas suposiciones. Esas suposiciones, ¿qué son? ¿Los mejores tiros son los combinados? Sí. Pero digamos que este es de los que tiene más cariño a la gente. Sí, marica. Entonces vamos a analizar un poquito la física detrás del tiro de fuego. Lo que les digo, tenemos que hacer ciertas consideraciones
o saltarnos ciertos pasos porque en el mundo real no pasaría. Vamos a analizar el hecho de que un balón pueda botar humo, y que se pueda tornar rojizo y la velocidad que tiene que tener. ¿Listo? Vamos a considerar esas cosas. Sobre todo por las palabras que dice Henso en la serie. En la serie dice que el balón coge tal fricción con el viento que bota humo. No nos vamos a enfatizar tanto en el fuego o en que se ponga rojizo, sino sobre todo lo que dice las palabras de Henso, que el balón tiende a botar humo por la fricción con el viento. Vamos a partir de eso. Entonces, para que cosas así ocurran, ¿sí? Para que cosas así ocurran, vamos a analizar una cosa. Vamos a suponer que el material del balón va a aguantar ese calor. Y vamos a hacer lo que les digo, tenemos que hacer ciertas violaciones físicas para tratar de explicar por qué el balón, como lo explican en Supercampeones en la vida real, se va a deshacer, se va a volver nada, se va a pulverizar. Entonces, partamos de una premisa. Deme un momento que me están escribiendo acá. Listo. Listo. Entonces, vamos a suponer que el balón tiene que tener algo que se llama... A ver, acá me toca escribir, me toca ponerme acá de profesor. Entonces, discúlpenme, acá les voy a poner la pantallita en... Se me está... Bueno, ahí está leyendo. Pero tenemos que hacer lo que les digo. Tenemos que hacer ciertas suposiciones para que nos salga lo más cercano a lo que equivaldría eso. Número 1. Algo que se llama umbral de ignición. Ese umbral de ignición hace referencia a cuando un cuerpo está por ponerse en llamas, ¿sí? Por ponerse en llamas. Vamos a suponer que vamos a quemar cuero sintético. Estaríamos y que lo vamos a calentar y que va a comenzar a desprender humo por su fricción contra el aire. Estaríamos hablando de que lo más seguro es que ese balón, lo que les digo, si resistiera, porque eso no lo va a resistir en la vida real así, estaría aguantando aproximadamente 200 grados centígrados, ¿sí? Estaría aproximando 200 grados centígrados. Venga a ver si acá tengo el cosito de centígrados en alguna parte. No. Venga a ver, acá lo tengo. No. Bueno, pongamos 200 grados centígrados. No tengo el cosito de grados centígrados. Me disculpan. Entonces tenemos que asumir que ese balón está cogiendo esa temperatura. Ese balón está cogiendo esa temperatura aproximadamente. Y está teniendo un efecto que se llama, eso se llama compresión adiabática. ¿Eso qué significa? A ver, acá toca dibujarlo. Esto tiene una compresión adiabática. Eso significa que tenemos nuestro baloncito. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Y está yendo con tal velocidad que, supongamos, por lo general cuando se patea un balón, el aire circula así, alrededor del balón, por decirlo así. Estamos asumiendo que el balón tiene tanta fuerza de que no está permitiendo que el aire circule así, sino lo está presionando. Prácticamente está cogiendo un gas como es el aire y lo está presionando, lo está compactando. Entonces en este caso, pido disculpas, no está permitiendo el flujo así, sino que por el contrario está presionando el aire, lo está comprimiendo. Entonces eso es ese efecto de lo que hablaríamos de compresión adiabática. Entonces está produciendo esa presión. Como está produciendo esa presión sobre el aire, lo está calentando. Está calentando el aire. Entonces, en esos momentos, perdonen lo rústico, lo que les digo, estamos en directo y no le estoy... No es una exposición de física cuadrada
preparada así una clase física, sino que lo vamos a mirar así. Uy, espera un momento. Espera un momento, que se me fue el chat. Me veo, pero no veo el chat. ¿Listo acá? Entonces, tiene el umbral de ignición, que es como para comenzar a botar fuego. Y tiene lo que se llama la compresión. Voy a ver si lo escribo bien porque esa palabra siempre se me da. Compresión adiabática. Que lo que les digo es que ustedes van a presionar tan fuerte el viento, le van a producir tanta presión al aire que no va a haber un buen intercambio de calor con la superficie, sino que lo va a recalentar. Es como si ustedes presionaran tanto el viento y el viento se volviera como un frasco en donde está el balón y esa presión sobre el viento lo calienta y es lo que va a calentar al balón. Eso vamos así. Entonces, ese es el umbral de ignición que se trata de quemar, y la compresión adiabática para calentar tanto las moléculas del aire a su alrededor. ¿Listo? Acá estamos diciendo también de que el balón está sobrepasando prácticamente las velocidades Mach 1, Mach 2, Mach 3, ¿sí? Creo que estaría más o menos en Mach 3, que estaría volviéndose prácticamente, no sé si alcanza el concepto hipersónico, porque el hipersónico creo que es sobre Mach 5, pero sí sobre el Mach 3, ¿sí? Está cogiendo una velocidad muy dura para que se produzca este evento. Este evento se viene a producir con velocidades altísimas y estaríamos hablando de una velocidad aproximadamente de Mach 3. Pongamos una versión de Mach 3. ¿Listo? Entonces, esa es la velocidad que tendría que tener el balón para hacer una compresión adiabática contra el viento y para poder hacer un umbral de fricción o un umbral de calentamiento como tal del cuero para que produzca eso. ¿Listo? La energía que va a tener el balón es brutal. Va a tener una energía brutal. Venga a ver acá. Pongamos por acá. Ese balón va a tener energía cinética. Esa energía cinética. Y ya les digo por qué vamos a utilizar lo de la energía cinética. Denme un momento. Que estoy revisando que me están escribiendo por WhatsApp. Listo. Va a tener energía cinética. Esa energía cinética, pues recuerden que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa es la energía. Para que se comience como a quemar, como para que comience a haber humo, estamos diciendo que lo que les digo, para que se genere esas fricciones donde ya comienza a calentarse y donde comienza a producir humo, estamos hablando que está superando el Mach 2 o Mach 3, ¿sí? O sea, más allá, esa velocidad es más allá de esa velocidad es más allá de 2000. Venga, la busco, espérame que esa sí la tengo que buscar. Esa velocidad es como de 2500 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Eso es, esa velocidad necesita para producir esos umbrales, el umbral de inicio y la compresión adiabática. ¿Listo? Es lo que vendría a provocar que el balón se ponga bote humo y rojizo. Lo que digo, estamos más que todo bote humo, que comienza a quemarlo, porque como tal que comienza a quemar el cuero, por así decirlo, por pura velocidad. Más o menos estamos hablando como el Mach 3, y estamos hablando de un balón que soporte eso, el cuero se despedazaría. Pero digamos que estamos haciendo aproximaciones. Con eso acaba de producir la fricción atmosférica suficiente contra el aire para que produzca ese efecto de humo, por lo menos de humo. Ese por lo menos ahí. Ahora, para que vean que es que el tiro de este loco tiene bastante
bastante física, por así decirlo, o la aproximación. Y estamos hablando de que la masa de ese balón va a equivaler más o menos a, creo que son 400 gramos, ya les digo, espérenme, esos datos sí tengo que buscarlos. Masa de un balón. 450 gramos. O sea, la masa de un balón es 0,45 kilogramos. Más o menos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la masa del balón. Tenemos la expresión de la velocidad, que sería una velocidad donde produce la compresión adiabática para presionar el aire, producir que el intercambio de calor no sea lo suficientemente bueno, que la presión caliente del aire para que pueda calentar el balón, que es más o menos eso. Ahora, hay una cosa que hay que tener en cuenta con el tiro del fuego de Snyder, y es que el tiro de fuego de Snyder primero va en línea recta. Segundo, para que produzca, o ustedes se han dado cuenta que el balón tiene giro, el balón va girando, va en línea recta pero va girando, por eso es que supuestamente el balón, gracias a ese giro, es que se calienta uniformemente, como prácticamente es como si ustedes tuvieran algo por así en una parrilla y van volteando así la carne, más o menos eso va moviéndose así. Ese efecto se llamaría el efecto Magnus. Ese es el efecto Magnus. Listo. Ese efecto Magnus va a permitir que el balón no se desvíe, sino siga en línea recta, rompiendo la turbulencia del aire, por así decirlo, ¿sí? Que vaya girando así, va calentándose como, digamos así, por así decirlo, uniformemente. Es como un proyectil que salga así, ¿listo? Por decir así. Entonces tenemos el efecto Magnus, tenemos la masa. Bueno, el efecto Magnus, lo que les digo, prácticamente es comenzar a girar y que gracias al giro la turbulencia de la corriente de aire caliente no lo desvíe, porque si no, pues obviamente la cuna del aire lo va a levantar, cosas así, ¿listo? En ese momento. Ahora miremos más o menos a cuánto equivale ese bendito disparo. ¿Cuánta fuerza transmite? ¿Cuánta energía transmite? ¿Listo? Entonces, prácticamente vamos a resolver esta ecuación de acá con las variables que tenemos acá, que son estas dos. ¿Listo? Como les digo, es una aproximación porque un balón en la vida real, ese cuero se debe despedazar a Mach 3. Y la velocidad que cogimos de Mach 3 es porque la velocidad, voy a confirmarla si esa es la velocidad exacta de Mach 3, porque es la velocidad en que puede producir la compresión de manera que haya calentamiento de partículas de aire. Entonces, espera un momentico, voy a confirmar la velocidad Mach 3, que creo que es esa. Mach 3. Y si lo escribí bien, que creo que lo escribí mal. Mach 3. Es Mach 3. Incluso es más grande. Estamos hablando por encima de esa velocidad. Entonces es Mach. Esperen. Me equivoqué. Entonces comenzando que lo escribí mal. Entonces es Mach 3. Correcto. Entonces hagamos esa corrección. Es Mach 3. Acá. Creo que la que yo puse fue Mach 2, pero les confirmo acá. Mach 3, Mach 2, espérenme un momento, Mach 2. Aproximadamente, si esta velocidad que yo les había puesto es Mach 2. Entonces vamos a poner la de Mach 3. Esta es Mach 2. Bueno, yo creo que la de Mach 2 podría ser suficiente. Pero vayamos con la Mach 3, que es una velocidad aún más grande que aseguraría estar quemando el balón.
Entonces, esperen a ver si ponemos más 2 o más 3. Acá sí va a averiguar exactamente con qué lo puedo ir quemando. Espérenme un momento. Y por la física que bota el propio personaje. Entonces, a ver, más 2. Para mí es más... A ver. Ya les confirmo. Vamos a imaginar más 3 porque ya es quemar el balón, ya es tratar de pulverizarlo. Lo que les digo, un balón real no aguantaría esas velocidades, entonces vámonos con más 3. Entonces la velocidad de más 3, por eso les estaba pidiendo un momentico para confirmarlo. La velocidad de más 3 es de 3600 aproximadamente. Entonces vamos a cambiar este datico por 3600. Es una aproximación lo que les digo. Y estamos asumiendo que el balón aguanta eso. Lo que les digo, es una velocidad entre Mach 2 y Mach 3. Mach 2 es sobre 2500, Mach 3 es sobre 3600. Estamos poniendo la de 3600 para que sea el efecto como de botar humo y que tienda a volverse fuego el balón. ¿Sí? Obviamente en la vida real eso no se puede, eso no se va a poder. ¿Listo? Listo acá. Ahora sí, vamos a resolver esa ecuación. Entonces ahí tenemos que hacer igualación de unidades, o tenemos que pasar las unidades. A ver, déjenme un momento. A ver qué más nos falta ahí. Tengo eso. Bien. A ver. Más 1 es... más 3. Me tiene pensando ese cálculo de la... Por el más 3, por lo que les digo, la quema del balón. Y lo que les digo, obviamente no se puede porque un balón no va a aguantar eso. Entonces, me parece que es listo. A nivel de metros por segundo, que es lo que necesitamos, un metro sobre segundo, esa velocidad va a ser aproximadamente, esta velocidad va a ser más o menos, venga que acá estoy con la calculadora, esta velocidad va a ser aproximadamente, venga, calculadora acá, listo, va a ser aproximadamente 1029 metros sobre segundo. Listo. Ahora, con estos dos parámetros vamos a reemplazar esta ecuación de acá. Entonces vamos a poner, lo que les digo, puede haber ciertos errores, pero es más que todo porque un balón a esa velocidad para producir fuego y todo eso, el cuero se deshace en la vida real. Entonces va a ser acá 0.5 por la masa del balón, que sería 0.45 por la velocidad. Vamos a hacer acá, bueno, acá tenemos, estos son kilogramos, esto es 1029 metros sobre segundo. Listo. Uy, creo que me equivoqué. Ah, no, acá, listo. Entonces, vamos a calcular la energía, solo la energía por ahora de lo que le corresponde a ese balón. Entonces, ya les digo, a ver cuánto vamos a calcular. Venga.
Saquemos la calculadora. Estamos trabajando como con 3.700 aproximadamente. El hombre araña electro. Ahí me hace nada. Listo, acá entonces echemos un cálculo rápido. Entonces tenemos uy, qué número tan grande. Bueno, queda un número grandísimo. Venga, a ver, rectifiquemos. Estamos haciendo un cálculo más o menos de lo que equivale eso. Rectifiquemos porque sí está dando un número grandísimo. La energía es más o menos 238.230 joules. Eso es la energía que tiene el tiro del fuego de Snyder. O sea, esa energía cinética es igual a 238.23 kilojoules. Eso es la energía que está botando el balón. Esa es la energía que bota el balón o que está recibiendo el balón. Por lo que les digo, número uno, esa velocidad se la designamos para lo que le corresponde al umbral de ignición y a producir la compresión adiabática. Sí, entonces produjimos ese efecto para que el balón bote humo, solamente para que bote humo, para que bote humo, para que comience a calentarse, botar el fuego. Entonces estamos calentando más o menos a 3.600 kilómetros sobre hora, que son los 1.029 metros sobre segundo. Ahí tenemos el umbral de ignición. Aplicamos el efecto de Magnus para que se produzca un calor, para que prácticamente el balón produzca un efecto giroscópico, siga avanzando, y el aire no lo mueva, sino que vaya totalmente en línea recta sin coger ningún efecto y que produzca calentamiento prácticamente parejo a todo nivel. Está literalmente rotando así en la corriente de aire, ¿sí? Y estamos calculando la energía. Ahora, vamos a imaginar la fuerza con que recibe Henso un disparo del fuego en la cara. Acá vamos a aplicar una ecuación que dice lo siguiente. Entonces, acá vamos a aplicar la ecuación de fuerza, ¿sí? A partir de la energía, que sería fuerza es igual a la energía sobre la distancia, ¿sí? Es la ecuación del trabajo. Entonces vamos a tener la fuerza, la energía, 238.230 y la distancia. Aquí el problema de la distancia. Vamos a asumir que es la distancia con que Henso va a recibir el balón, impacto y con la fuerza con que recibe el balón. Imaginémonos que va a recibir eso. Vamos a imaginarnos que ¿a cuántos centímetros? Pongámoslo que a medio metro, o sea, a 50 centímetros. O sea, que le dispare a medio metro Snyder, que es algo que hemos visto que le dispara así, incluso que le quema la gorra.
Entonces, si hacemos esa operación, vamos a ver cuánto nos da. Wow. Nos da 476.460 newtons. Ese es el tiro esa es la fuerza con que Genso estaría recibiendo el tiro del fuego. Ya les voy a buscar porque se me hace que un jugador de fútbol real no produce eso. Un jugador de fútbol real produce, ya les digo, un jugador de fútbol real. Yo me rompí la cosa está con él. Imagínense eso, Cristiano Ronaldo tiene una fuerza de impacto entre 3.000 a 5.000 newtons. Este marica tiene tiene casi 100 veces lo de Cristiano Ronaldo. Eso asumiendo una distancia de medio metro para frenar el balón. Entonces imagínense esa fuerza. Entonces si quieren, hacemos así el análisis más rápido. Es una fuerza la hijo de madre. Hacemos así el análisis nuevamente un poquito más rápido. Entonces y listo acá. Entonces, número 1. Imaginemos que para analizar el tiro del fuego de Snyder, imaginemos lo siguiente. Tenemos el balón, ¿sí? Y necesitamos que el balón se caliente. Vamos a partir del concepto que el balón se tiene que calentar y producir humo. Estamos hablando de que prácticamente comenzar a pulverizar el balón. Estamos hablando de más o menos una temperatura de 200 grados centígrados. Acá me toca 200 C, no, el teclado no me saca el otro. ¿Listo? Estamos diciendo que eso es para provocar algo que sería umbral de autoignición. De autoignición. Ignición. Listo. ¿Por qué se llama autoignición? Porque ignición es que ustedes, digamos, tengan algo a punto de quemarse y le agreguen una chispa. Acá no le vamos a agregar una chispa, acá vamos a producir el calor propio del elemento contra el aire. Entonces por eso vamos al umbral de autoignición y por eso es que estamos buscando esa temperatura. Lo que les digo, un balón real se va a deshacer con esa temperatura de 200 grados centígrados. Obviamente se va a quemar, pero vamos hacia ese umbral, vamos a ir a tratar de quemarlo para que produzca fuego, que es el principal efecto del tiro del fuego de Snyder. Ahora, la corriente de aire por lo general viaja así, estaría viajando alrededor del balón. Estamos diciendo que en el caso del tiro del fuego de Snyder, el tiro de fuego de Snyder va a producir no que viaje el aire alrededor de él, sino va a venir a empujar el aire por la velocidad y va a producir lo que se llama compresión adiabática, que es comenzar a empujar el aire, ¿listo? Y esa presión que va a producir ahí va a hacer que el aire aumente el calor. Compresión adiabática. Me parece que tiene esta listo. Entonces, esa compresión adiabática de las moléculas del aire es lo que va a calentar el aire y va a calentar el balón. Recordemos que esto lo tomamos muy basado en la explicación que da Genso en los últimos capítulos, o bueno, más bien arrancando la segunda temporada de la serie del 2018, en el que él dice que el balón de Snyder tiene tal velocidad que produce calor contra el aire.
tiene tal velocidad que la fricción contra el aire produce eso. Entonces tiene la compresión adiabática, que es presionar el aire a tal nivel o gracias a tal velocidad que lo recalienta. Y ahí comienza a botar humo. Por eso estamos con el concepto del umbral de autoignición. Ahora, para que eso lo produzca, vamos a irnos con que la velocidad es Mach 3, que es aproximadamente, estamos hablando de una velocidad aproximadamente de 3700 kilómetros sobre metro, sobre hora, que son equivalentes más o menos a 1028, 1029 metros sobre segundo. Eso, la velocidad que tiene que tener el balón para producir compresión adiabática contra el aire y para entrar a un umbral de autoignición. Lo que les digo es como para tratar de quemarse. Y lo que les digo, en la vida real no puede pasar eso porque un balón se va a desintegrar. Y la masa del balón va a tener una masa aproximada de 0.45 kilogramos. ¿Listo? Ahora, el balón, para que pueda viajar en línea recta, tiene algo que se llama el efecto Magnus. En el cual, para vencer las corrientes de aire caliente que ya lo están comenzando a rodear, ¿sí? El balón va a tener un efecto giroscópico, va a producir como un evento giroscópico. Ese mismo evento va a ser muy posible que produzca el calentamiento general de todo el balón. Recuerden que el tiro de fuego tiende como a girar según muchas de las animaciones. Entonces va a tener el efecto Magnus. Eso es con respecto a al efecto físico que va a tener el balón. Esto es Mach 3, por cierto, es Mach 3. Estamos hablando 3 veces la velocidad del sonido. Ahora, como fórmula, eso va a tener una energía. Esa energía va a ser un medio de la masa del balón por la velocidad que va a llevar al cuadrado. ¿Listo? Eso es. Si reemplazamos esos datos que tenemos ahí, eso nos va a dar aproximadamente 238.239 julios. Esa es la energía que tendría el balón del tiro al fuego. Ahora, la fuerza. Hay una ecuación que dice que el trabajo es fuerza por distancia, ¿sí? Nos vamos a basar en esa ecuación, pues, para despejar la fuerza. Y vamos a suponer que esa es la fuerza con que Genso recibe el balón. Recordemos que en la serie, más de una ocasión, Snyder le dispara a quemarropa a Genso, ¿sí? Le tiende a disparar a quemarropa a Genso. Entre más pequeña sea la distancia, más va a ser en este caso la fuerza con el que va a recibir el tiro. Vamos a imaginar el evento de que le dispare a medio metro, o sea, que le dispare a quemarropa. Entonces eso va a ser la fuerza, es igual a la energía dividido la distancia. Estamos diciendo que esa energía eran 238.239 joules sobre la distancia que viene a ser 0.5 metros. Eso nos da que la fuerza es de 476.460 newtons. Esa es la fuerza con que Genso tiene que detener el balón. Y lo que les digo, en la vida real, Cristiano Ronaldo llega a tener más o menos 3.000 a 5.000 newtons, según lo que estaba revisando en internet. Y esta fuerza es casi 100 veces más grande que la de Cristiano Ronaldo. En la vida real no podría pasar eso. Vamos a decir que eso en la vida real le mete usted eso a una persona, la despedaza. Entonces eso sería más o menos el equivalente de la fuerza del tiro de Snyder. ¿Listo? Entonces, pues es como un pequeño regalito, un pequeño análisis de física de ese tiro. Para la próxima tal vez analizamos el tiro del tigre. ¿Listo? Entonces, pues nada,
Los dejo, disfruten de los 45 años de Tsubasa. Y piensen que la próxima vez que ponen a su Genso frente a un Snyder, posiblemente lo van a matar. Listo, se me cuidan, hasta la próxima.